están todos? Estamos haciendo aquí Entrevista Verdadera. Le damos la bienvenida al programa que hacemos todas las noches en vivo, en directo aquí en la red. Esta vez vamos a hablar con uno de los rostros que vimos a propósito de las manifestaciones de los funcionarios públicos. Me refiero a Esteban Maturana, presidente de la Confusam, que reúne a los trabajadores de consultorios en la salud. ¿Cómo está, Esteban? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, un poco cansado por supuesto, pero todavía sobreviviendo a estas jornadas tan intensas. Gracias por la invitación. Participó en este banderazo, se llamó hoy día, esta protesta al frente de la Moneda, reunió. El cálculo venía desde la Moneda unos 6.000 funcionarios públicos y que de alguna manera la Moneda estuvo rodeada y sitiada en algún momento. Fue una imagen muy particular. Yo hace muchos años que estuve en esto y hacía mucho rato que no veía que las fuerzas policiales fueran superadas por una multitud de gente que está muy enojada, furiosa, enrabiada, indignada, y que empezó a empujar las vallas papales esas que ponen, porque además que fue espectáculo, ¿eh? La Moneda rodeada siempre de vallas, siempre con fuerzas especiales, siendo que la Moneda siempre fue un símbolo republicano, la gente pasaba al lado de la Moneda, no había ningún drama, y ahora está rodeada de vallas papales y con una presidenta socialista, es situación sorprendente. Entonces, de repente vimos a la gente que estaba empujando las vallas, empezaron a llegar fuerzas de carabineros para tratar de contener, pero fueron superados por la gente. Y fue muy emotivo para muchísima gente, fue emocionante poder de repente sentir que habían copado las calles ahí frente a la Moneda, que llegaron frente a las puertas de la Moneda, vimos cómo se cerraban las puertas, cómo salieron fuerzas especiales a resguardar el Palacio Presidencial. Y fue una imagen que da cuenta del país en el que estamos. ¿Cuál es el país en el que estamos? Un país en que hay una ciudadanía que sigue esperando que las cosas cambien, que las cúpulas políticas gobernantes alguna vez cumplan con los compromisos que esperan de una presidenta socialista, un compromiso con la justicia social que no se le ha visto a la presidenta. Usted menciona varias veces y lo hizo durante el día, el carácter de socialista de la presidenta Bachelet. Hoy día la presidenta Bachelet no actúa como socialista, parece que no fuera socialista. La verdad es que yo creo que quedaron relegados a un segundo plano sus principios en el ámbito de su militancia política. Yo creo que ahora está jugando esta lógica de la racionalidad de ser jefa de Estado. Está, desde mi perspectiva, encapsulada en las esferas del poder, perdió cable a tierra hace mucho rato. Y está gobernando para los empresarios, está gobernando para los poderosos, no está gobernando para la gente. Estamos aprovechando de ver algunas de las imágenes de lo que pasó hoy día en la Moneda con este banderazo que se llamó. ¿Tienen algo de audio? Sí, que escuchemos. ¿Esto fue espontáneo? ¿Lo conversaron entre ustedes? No, eso fue absolutamente espontáneo. No, eso fue absolutamente espontáneo. De verdad, la indignación de nuestra gente es impresionante. Están muy molestos con el gobierno y están muy enojados con los parlamentarios, sobre todo, porque esa vuelta de carnero fue impresentable. Sí, le voy a preguntar de inmediato sobre eso, pero me gustaría saber, aquí, ¿quién ganó? ¿Ganó alguien en esta discusión respecto al reajuste? Yo tengo la certeza de que ganamos los trabajadores, las organizaciones sindicales. Porque parece que hubiesen perdido porque no lograron lo que querían. No, en términos formales no logramos el objetivo de tener un reajuste salarial decente, pero en términos de lo que es la épica, nosotros fuimos capaces de dar una lucha sostenida durante 3 semanas, logramos propinarle violentas derrotas políticas al gobierno, esa derrota de 97-0 en el Parlamento, el que se haya rechazado el veto aditivo, el que se haya fracturado la alianza política del gobierno. ¿Ganó de alguna manera el ministro de Hacienda? Yo creo que esa victoria del gobierno fue una victoria, como dijo esta mañana por ahí Jaime, a lo pirro, una victoria pírrica, porque el costo político para el gobierno es altísimo. Está hoy día evidenciado ante el país que ya la presidenta no gobierna. ¿Quién gobierna? Gobierna aquellos que están con el objetivo de mantener un modelo económico, político y social que es propicio a determinados intereses de muy pocas familias que se han apropiado de la riqueza en el país. Esteban, hablaba usted de los parlamentarios. ¿Cómo vio el tránsito de los parlamentarios? Porque ellos en algún momento estaban muy firmes en no ceder frente al ministro de Hacienda en un proyecto que les daba un reajuste de 3,2%, claro, con una cantidad para los bonos que era un poquito distinta a lo que terminó siendo, pero era básicamente muy parecido. Efectivamente, al final los parlamentarios que votaron a favor terminaron votando por lo mismo que habían rechazado en 4 votaciones sucesivas.
El ministro de Hacienda se trancó en el 3,2 y a propósito de inflexibilidades, rigideces, nosotros bajamos desde el 7,5% que fue nuestra propuesta inicial hasta el 4%, 3,5% bajamos nuestra petición y el gobierno apenas subió en 3 décimas, dándonos un reajuste de 3,2 que significa 0,2% de reajuste real de remuneraciones. Por ahí algo dijo que eso no da ni siquiera para un pan con chancho al mes adicional, porque son como 1.500, 1.800 pesos adicionales a sueldo para el promedio de las remuneraciones del sector público en un país que está creciendo al 2%. Entonces para nosotros es súper molesto constatar... Pero ustedes no creen que no hay plata, que es lo que decía el ministro. Plata hay. El ministro de Hacienda cuando sale de Chile va a hablar de un país que crece, que tiene una economía sólida, macroeconómicamente hablando tenemos equilibrios perfectos casi, salvo este problema del déficit que tienen los últimos meses, porque se han comprometido gastos para los cuales no hay ingresos, y se dice, por ejemplo, que tenemos un ingreso per cápita de $24.000, somos uno de los ingresos per cápita más altos de la región, sino el más alto de la región de América Latina. Pero la gente se pregunta, ¿y mis $24.000 dónde están? Porque no los ve la gente sus $24.000. Entonces, fue tan absurdo constatar que para nosotros hay que ajustarse el cinturón, según el discurso del ministro de Hacienda, el subsecretario Mico, que la economía está complicadísima, y este mismo ministro de Hacienda, cuando va acompañando a la presidenta a la cena anual de la SOFOFA, de la Sociedad de Fomento Fabril, donde están los grandes empresarios, los dueños del poder y de la riqueza, los que financian las campañas de los políticos, la economía está funcionando bien, ya hemos ido superando los problemas. Ese doble estándar, ese doble discurso, para nosotros es claramente una señal del país que estamos en que hay dos Chiles, un Chile de los ricos y el resto del país. ¿Y un doble estándar también de parte de los parlamentarios? Mire, la verdad es que para nosotros fue triste la página que escribieron los parlamentarios. Después de 4 rechazos sucesivos, uno se pregunta, bueno, ¿qué negociaron con Mahmoud Alevi? ¿Qué fue lo que operó este acuerdo político en el que no solamente obtuvo votos de su propia coalición, sino que además fue a negociar votos de la derecha por si acaso le fallaban los cálculos como le fallaron la vez pasada? Hubo una negociación aquí con la oposición de todas maneras. Por supuesto, y le recordamos a Mahmoud Alevi, parece que no lee mucho, pero una frase de un demócrata cristiano hace mucho tiempo atrás dijo que cuando la izquierda negocia con la derecha, habitualmente quien gana es la derecha. Eso se le olvidó a nuestro socialista subsecretario del Interior, Mahmoud Alevi. Habrá que preguntarle después qué fue lo que negoció con los parlamentarios. Uno tiende a suponer que no está muy lejano de lo que habitualmente se negocia en estos casos. Ya estamos muy cerca de las campañas que tendrán que renovar su mandato en los distritos. ¿Y esto mismo que pasó? ¿Va a costar ya? Pero sí quiero señalar algo. ¿Qué cosa? Quiero reconocer a aquellos parlamentarios que mantuvieron íntegra su conducta a lo largo de todas las votaciones. Me refiero a Jackson, me refiero a Boris, me refiero a Vladimir Milosevic, me refiero a Zafirio, me refiero a Iván Fuente, la misma Carla Rubilar, me refiero al diputado Tucapel Jiménez, me refiero al diputado Turris, a Lorenzini, un conjunto al diputado Pérez, varios diputados, 22 para ser más precisos, que mantuvieron su línea intacta y no cedieron a las presiones del gobierno. ¿Y a juicio suyo eso fue porque ellos coincidían en lo que ustedes estaban pidiendo, o más bien hay cálculos electorales acá, que es lo que se habló mucho? Y varios decían, qué complejo es negociar esto cuando el próximo año es electoral, hay una base de elección que tiene que ver con los funcionarios públicos, y habían cálculos electorales. Mira, la verdad es que yo creo que ellos mantuvieron una coherencia y la independencia. Yo escuché distintas opiniones de diputados. Escuché a una diputada socialista decir, yo soy leal a mi gobierno. ¿Qué diputada socialista? Una diputada socialista, no vamos a entregar los nombres, pero una diputada, ella sabe muy bien de quién estoy hablando. Escuché a otro diputado PPD comentarnos con mucha congoja, estaba muy triste porque había tenido que votar a favor, que las presiones eran brutales por parte de las autoridades de gobierno. Ustedes saben todo lo que ocurre en Chile. Cuando uno quiere ser parlamentario necesita recursos. Los recursos de una campaña de diputado y a senador son bastante más caras. Lo del Senado fue impresionante. Perdón, pero entonces aquí hubo presión de usted del gobierno, por supuesto. Pero directamente se pone recursos, el partido va a poner o no recursos, te va a apoyar. Efectivamente, pero a ese nivel llegan las cosas. Usted sabe perfectamente bien que... ¿Y ese quién fue? Obviamente el gobierno, el operador fue Mahmoud, por supuesto, pero usted sabe perfectamente
perfectamente bien que cuando se está en campaña inaugurar un consultorio, inaugurar un puentecito, inaugurar, qué sé yo, un club social y deportivo, siempre lleva muy buenos votos a la gente, porque la gente vota por aquellos que ve inaugurando obras. ¿Le dijeron eso? ¿Le comentaron eso? No, uno lo sabe porque esa es la historia del país, esa es la historia de Chile. Las campañas son caras. Por lo que ha pasado, digamos. Por lo que hemos visto en la historia de Chile, cómo funcionan las campañas políticas, cómo se hacen. Yo he visto inaugurar varias veces una misma estructura, una misma infraestructura, la han inaugurado varias veces, ya nos entretenemos. Piedra y todo lo demás. Efectivamente. Esteban, ¿y qué le parece lo que pasó con el Partido Comunista, que finalmente se abstuvo? La verdad es que muchos teníamos expectativas de que el Partido Comunista mantuviera su lógica de rechazo hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, eso lamentablemente no se dio. Ahora, lo mismo ocurrió con los socialistas, lo mismo ocurrió con los demócratas cristianos. Pero eso tiene que ver con que más allá de los intereses de la defensa de los trabajadores también hay que de repente que poner en la balanza por parte de los partidos políticos los distintos elementos, entre los cuales uno de ellos está el PC con muchas dificultades por este conflicto con la democracia cristiana, que también está con serias dificultades al interior de la nueva mayoría. Entiendo que hay una cierta fragilidad ahí en esa alianza, que más bien parece una alianza absolutamente instrumental a intereses electorales, más que una mirada más de mediano y largo plazo. Entonces, ya habíamos vivido en días anteriores todo el conflicto que surgió a raíz de la situación que se dio entre la DC y el PC, porque al PC se le culpa de haber generado el rechazo en la Cámara al veto aditivo. Sorprendente, porque si mal no recuerdo, diputados demócratas cristianos votaron en contra. Estos fueron más DC que todos los PC. Exactamente, entonces, pero eso da cuenta de que se generó un proceso de descomposición a la vista del país de la alianza política de gobierno. ¿Y eso lo provocaron ustedes a su juicio? En el escenario del reajuste se dio, no es que nosotros hayamos querido provocar, nosotros no estamos para ese tipo de generación de situaciones. Nosotros estamos para negociar con un reajuste salarial digno, para condiciones laborales dignas para nuestra gente. Pero en el contexto del reajuste del sector público, dada el tensionamiento que se produce, porque para muchos socialistas, comunistas, demócratas cristianos, progresistas, PPD y radicales, la pregunta de repente cae de cajón. Ya, ok, de acuerdo, o sea, hay que ser leales con el gobierno, el ministro de Hacienda nos dice que no hay lucas, cosa que no me casa después con la realidad, pero también están los trabajadores y nosotros somos progresistas, nosotros tenemos un discurso de más justicia social, más igualdad y de los derechos del trabajo, y conversamos con la gente en nuestros distritos y con los dirigentes de nuestros distritos y nos comprometemos a defender sus derechos laborales, y ahora tenemos que votar en contra de los trabajadores. Yo me imagino que todas estas preguntas surgieron, de repente hay estas contradicciones, algunos supieron superarlas muy bien y otros lamentablemente no supieron. Vamos a ir a una pausa, pero antes le quiero dejar plantear una pregunta que tiene que ver con quizá el tema más sensible de una movilización como esta, que es el efecto para toda la ciudadanía de que el aparataje público esté detenido durante 22 días. ¿Cómo reaccionan frente a eso? Pero no me conteste ahora, vamos a hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera y volvemos. Durante el 2015, los profesionales de Teletón realizaron más de 2.400 atenciones en establecimientos educacionales para apoyar el proceso educativo de los usuarios. Este año, nuevamente, estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón, 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Y seguimos en la Entrevista Verdadera, estamos conversando con Esteban Maturana, él es médico, es dirigente de la Confusam, que es la organización que reúne a las personas que trabajan en los consultorios de salud en el país. Esteban, yo le preguntaba por el costo que tiene una paralización de todos los funcionarios del Estado para los ciudadanos que hacen uso de ese Estado. ¿Qué responde usted después de 22 días de paro? Primero, qué estupidez de las autoridades asumir el costo de 3 semanas de paro, que cuestan miles de millones de pesos. ¿Y es responsabilidad de ustedes, dirigentes, o no tenemos ninguna responsabilidad? Nosotros expresamos desde la partida que teníamos toda la voluntad del mundo para construir un acuerdo. No es la primera negociación que tenemos y sabemos que de nuestros 7,5 de partida y el 2,9 con el que parte Valdés, había que encontrarse en alguna parte. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a movernos. Valdés no estuvo disponible nunca a moverse del 3,2 hacia arriba, y eso impidió cualquier posible negociación.
Pero al final del día, si uno saca las cuentas, esta movilización de 3 semanas le costó al país decenas de miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos. Con esas decenas de miles de millones de pesos se habría financiado de más un reajuste incluso superior al 4%, que fue la última cifra que nosotros ponemos. Entonces fue una estupidez. Esteban, yo entiendo el cálculo político. Una torpeza, y si bien yo entiendo que, y yo nunca me he mostrado en contra, al contrario, yo creo que la manifestación, la movilización es legítima para manifestar lo que pasa. Diciendo eso, a mí me parece que la atención de salud entra a un tema particular y distinto, porque yo entiendo que para todos los que nos ven, para todos, a mí, si yo no tenía que hacer un trámite, en fin, todo es urgente, todo es necesario, uno se enoja si no resulta, y estaba la basura, y el carnet que no puede ir al registro civil, en fin. Pero el tema de atención de salud tiene algo que es particular, porque ahí hablamos de vida o muerte. Usted es médico, usted hizo incluso un juramento de atención a las personas. No, ese juramento no se hace, no existe. No, pero ¿cómo no existe? No existe el juramento. O sea, si existe el juramento hipocrático, por supuesto, está escrito, pero ningún... ¿Usted no lo hizo? No es que ningún médico se le exige hacerlo. No, por supuesto, pero estamos hablando de una vocación de servicio que es distinta. Eso por supuesto. Porque los médicos están en un estamento particular. Sí. ¿Por qué? Ahora no somos dueños de la vida. Porque somos trabajadores, tratan con la vida y la muerte, y hay una diferencia ahí. De repente algunos se endiosan mucho con eso, yo de verdad no me compro mucho ese cuento. Nosotros dejando eso aparte, pero el tema de salud es distinto, y ahí hay 40.000 atenciones en general, entre operaciones desplazadas, entre atenciones clínicas que no se hicieron, y que incluso el mismo colegio médico alertó y dijo: el colegio médico no tiene mucha moral para andar hablando de esas cosas. El día en que el colegio médico logre que los profesionales que se forman en Chile vayan a trabajar al sistema público, ningún problema. Después conversamos. Pero solamente voy a Usted sabe que uno de los graves problemas que tenemos es la falta de profesionales médicos en el sistema público. Ellos decían: se va a demorar un año el sistema en poder recuperar todo lo que se perdió en salud. ¿Ahí no se da un paso que está fuera del límite de lo que es una movilización? La verdad es que a mí me sorprende... Se lo pregunto, perdón, a usted como médico. Mire, a mí me sorprende este discurso rasgando vestidura de los políticos. No estoy hablando por Beatriz, por supuesto, estoy hablando del discurso de las autoridades de gobierno, e incluso de algunos colegas por ahí, que rasgan vestiduras porque no se están haciendo determinadas cosas en salud. Y recordarles que tenemos gente que está en listas de espera por años, y que se nos muere gente en las listas de espera. Perdón, pero van a tener que esperar un año más en la lista de espera. No, perdón, pero hay gente que se muere en listas de espera sin que nosotros hagamos ningún paro. Colapsan los hospitales, y nosotros no hemos hecho ningún paro, los hospitales colapsan porque no tienen los recursos. Entonces, de verdad que es súper molesta esta hipocresía de rasgar vestiduras justo en medio de un conflicto. Sabemos que un paro genera problemas. Sabemos que se puede demorar un año más, y por eso se lo planteo directamente en salud. Sabemos claramente que lo que nosotros hacemos genera ciertas situaciones complejas. Si yo soy papá y tengo una guagua con fiebre, quiero ir al consultorio y que me la atiendan inmediatamente. Pero nosotros hemos dicho claramente, no se tocan los servicios de urgencia. Los paros no son contra la gente, por lo tanto ponemos turnos éticos, y todas aquellas cosas que tenemos y todas las cosas que tengamos que resolver, las resolvemos. Hacemos curaciones, ponemos insulina, ponemos vacunas, hacemos kinesiterapia cuando se requiere hacer kinesiterapia, entregamos medicamentos cuando hay que entregar medicamentos, porque los paros no son contra la gente. Ahora, ¿cuál es el problema? Chile aprobó en su Congreso, a instancia del Ejecutivo, hace varios años atrás, una norma que es el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio establece que los trabajadores del sistema público tienen derecho a negociación colectiva y a huelga. Tú sabes que en otros países hasta las Fuerzas Armadas tienen derecho a huelga. En Estados Unidos la policía puede ser huelga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado de Chile? Perdón, Esteban, pero es que quiero insistir en el tema que estoy preguntando, porque yo insisto, y lo puse ahí. Yo encuentro legítimo que haya movilizaciones. Me parece legítimo y que pueden provocar molestia en algún sentido, pero puede ser un trámite. El tema de salud es especial, por eso le quise poner énfasis en eso. Por supuesto, no hay un tema ético de atención a salud. Por supuesto, estábamos yendo a eso. Chile tiene que normar de qué manera los trabajadores del sector salud, que son trabajadores, por supuesto que trabajamos en un ámbito muy particular, que es la salud, pero estos trabajadores del sector salud también tienen derecho a luchar por mejores condiciones de trabajo cuando
sus empleadores no son capaces de entender en una mesa de negociación. El paro, Beatriz, para nosotros es la última herramienta. Previo a eso, nosotros hacemos todos los esfuerzos por llegar a una negociación que nos permita evitar tener que llegar a la movilización. Pero para llegar a acuerdos siempre hacen dos cosas. No es un tema particular, no es decir, pensémoslo más si somos nosotros trabajadores de salud, pensemos más y hagamos un esfuerzo mayor. ¿Usted cree que no pensamos muchísimo antes de tener que tomar la decisión de paro? Bueno, le pregunto. Por eso, nosotros hacemos todos los esfuerzos del mundo. Son todos los años. Pero, por supuesto. En el área de salud específicamente. El año pasado no hubo ni una. El año pasado no hubo ni una. Han habido años en que hemos llegado a acuerdos. Porque depende de la voluntad de las autoridades, por supuesto. Más corta y otra, el año pasado han habido años en que no hemos hecho... 48 horas de paralización. Han habido años en que no hemos hecho ninguna movilización, ninguna paralización y hemos logrado construir acuerdos. Porque eso depende de las autoridades. Porque lo que uno no puede hacer es, independientemente incluso que uno sea trabajador de salud, es arrodillarse, humillarse e irse para la casa con la cola entre las piernas. Nosotros tenemos derechos también, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, las asumimos de la mejor manera posible, pero también el Estado tiene que hacerse cargo de que tenemos que buscar fórmulas que nos permitan regular los procesos de negociación colectiva y de huelga. Y esa es responsabilidad del Estado de Chile, no nuestra. Esteban, le quería preguntar por su situación particular. Usted lleva 24 años como dirigente de la Confusam. Por supuesto. ¿Por qué tantos años como dirigente de la Confusam? ¿Por qué no dejar que entren otros dirigentes, otros puntos de vista? Se lo pregunto por una mirada que existe, por ejemplo, de los parlamentarios que llevan 28 años en el Parlamento y uno dice, ¿toda la vida dedicada solamente a ser parlamentario? ¿A usted tantos años siendo dirigente? ¿Por qué tantos años siendo dirigente de la vida hay opciones, pues, Beatriz. ¿Usted lleva cuántos años siendo periodista, Beatriz? Sí, pero no es opción, no voy a dejar de ser periodista. Soy la dirigente, soy la presidenta del sindicato para siempre. Yo soy médico y no voy a dejar de ser médico también, porque esta fue mi opción personal. Podría dejar de serlo. Yo le pregunto por su cargo. Podría dejar de serlo. ¿Cuál es la diferencia entre una opción por dedicarme al servicio público y dentro del ámbito del servicio público dedicarme a ser dirigente social? Esto lo estoy haciendo, Beatriz, incluso más de 24 años. Desde que tengo uso de razón en los años de colegio, a los 14 años de edad, yo vivía en un país con una dictadura en Nicaragua. No quiero ser grosera, pero ¿esto es vitalicio? A ver, Beatriz, es que, a ver... Una cosa es ser vitalicio, que fue la dictadura militar, en que alguien llegó a la moneda por la fuerza de las armas y mató gente para llegar ahí. Y otra cosa es lo que ocurre en el mundo sindical. Nosotros tenemos elecciones todos los años, porque soy presidente de una asociación base, soy presidente de una federación y soy además presidente de la Organización Nacional. Para que yo pueda estar como presidente de la Organización Nacional, cada 2 años tengo que revalidar mi cargo. Y para revalidar mi cargo, en mi organización, de 37.000 socios, votan miles de socias y socios para elegir ese directorio nacional. Y hasta ahora he tenido siempre las primeras mayorías nacionales, entonces mientras yo tenga el respaldo de mi gente, mientras la gente confíe en mí, mientras la gente cree que yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo? Discúlpenme. Y no hemos hecho mal, porque desde que yo asumí el año 1993 hasta nuestros días, ha cambiado radicalmente las condiciones de trabajo en la atención primaria, y la atención primaria existe en Chile desde que existe la Confusam. Esteban, hay un cuestionamiento que se ha levantado en algunos sitios web respecto a una situación personal suya, aparece harto a través de las redes sociales, y que es la situación de el sueldo que usted gana, del auto que usted tiene, que es un auto de lujo, bonito, sí, bueno, que tiene un costo de, no sé si es cierto, 60 Dijeron millones 60 millones, dicen 60 millones de pesos, pero cuesta 43 millones 600. Ah, ya, perfecto. Y se pone como en diferencia. Es un dirigente que busca mejorar a los funcionarios públicos, pero tiene esta condición de vida. ¿A usted le hace ruido eso? ¿Tiene que dar algún tipo de explicación, cree usted, con eso? No tengo por qué darlas, pero las doy, fíjate. Mira, la verdad es que yo soy médico, a propósito de las profesiones. Mi sueldo son 5 millones de pesos, está en transparencia municipal, nunca lo he escondido, el auto nunca lo he escondido tampoco, y no es el primer auto de esas características que tengo. Antes de eso tuve una Ford Explorer, antes de eso tuve una Cherokee. Me gustan los autos, no creo que sea delito que a alguien le guste los autos. Y además, como médico, tengo el sueldo que tengo porque en Pudahuel, en el consultorio, existe una cosa que se llama carrera funcionaria. Uno entra ganando como médico 1,5 millones, 2 millones de pesos, y después, en la medida que los años van pasando, uno va ganando más sueldo. Pero fíjate, Beatriz, que un médico en Las Condes gana en una semana o en 2 días incluso lo que yo gano en un mes. Ganan 50, 60, 70, 80, 100, 200 millones de pesos los médicos. Fíjate, Beatriz, que los hospitales públicos en Chile tienen médicos que trabajan 11 horas con un sueldo X, pero esos mismos médicos después trabajan 33 horas más en el hospital, utilizando la misma infraestructura, vendiéndole servicios al hospital. Nadie dice nada de eso. Entonces, de verdad,
A mí me parece un despropósito que se pretenda. Ahora sabemos de dónde viene eso. Gonzalo Arenas, expresidente de la Juventud de la UDI, exdiputado UDI, exsecretario general de la UDI. Pero cuando no hay argumentos políticos, entonces se pretende asesinar la imagen de los dirigentes. No es la primera vez que el Muro.cl lo hace. Muchas gracias por acompañarnos, Esteban Maturana, esta noche. No, gracias por la entrevista, Beatriz. Vamos a ver un resumen de noticias.